queremos agradecer la concurrencia a esta charla debate que hemos organizado por la lucha que venimos llevando adelante por el boleto educativo en la provincia de Buenos Aires y aquí en Bahía Blanca. Antes de arrancar la charla, me gustaría hacer dos invitaciones, que una de ellas pertenece más precisamente a este jueves, en el cual, posiblemente ya lo hemos dicho en alguna pasada por los cursos, vamos a estar participando como centro de estudiantes de una enorme movilización que se va a llevar a cabo este jueves en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, por la defensa de la educación pública. Nosotros consideramos, como futuros docentes, como jóvenes, que es fundamental tomar estas banderas y participar con todo. Este miércoles a las 11 de la noche va a estar saliendo un micro desde la Universidad Nacional del Sur, así que bueno, abrimos la invitación para que todos aquellos que se quieran sumar a esta enorme movilización lo puedan hacer. Eso por un lado. Por otro lado, desde la Unión de Juventudes por el Socialismo, el Partido Obrero, estamos organizando para el 28 y el 29 de mayo un Congreso Nacional de la UJS. Es decir, no solamente nos organizamos para luchar por un boleto, por nuestras reivindicaciones como estudiantes, sino que también nos organizamos para darle una salida a los enormes atropellos que como juventud sufrimos en estos lugares de trabajo, en los lugares de estudio, etcétera, etcétera. Y que casualmente la fecha que hemos escogido para este Congreso Nacional de la Juventud se remonta a lo que es conocido como el Cordobazo, ¿sí? Es decir, ese hecho histórico que tanto reivindicamos y que tanto nos ha marcado. Y bueno, en ese sentido estamos preparando este congreso al cual invitamos a todos que puedan sumarse y participar masivamente. Bueno, volviendo a la charla debate del día de hoy, bueno, sabrán ustedes que desde el Centro de Estudiantes de acá del Instituto Avanza hemos impulsado desde hace varios años la formación de lo que se conoce como la coordinadora estudiantil que lucha por el boleto. Bueno, justamente la coordinadora nuclea centros de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios con la única finalidad en defensa de la educación pública por la implementación del boleto educativo. Bueno, en el día de hoy presentamos a Guillermo Kane, que es legislador por el Frente de Izquierda, y bueno, vamos a hacer una charla, nos va a contextualizar bien punto por punto y esperemos se abra el debate. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias a todos los compañeros que se han acercado. Carlos, bueno, muchas gracias a todos los que se han acercado y ya en una jornada que arrancó, nos parece de forma bastante exitosa, porque vinimos a discutir este problema del boleto educativo, vinimos a discutir el problema de la negativa de Vidal a reglamentar esta ley para que una bandera de lucha en muchos años se transforme en una conquista que tengan en sus manos todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos que decir que en primer lugar han tomado nota de esta visita y del planteo que estamos haciendo todos los medios de la ciudad, los canales de televisión, las radios, la Nueva Provincia, también de Punta Alta, de lo que venimos recién, y venimos de una charla como esta con más de 100 estudiantes del Instituto 79 de Punta Alta, que no viene participando de las acciones por el boleto, como si los estudiantes de la Avanza, de algunas facultades de la Universidad del Sur y demás, con lo cual, si mantenemos esta línea, seguramente estaremos sumando en esta institución y en otras nuevos estudiantes que no venían participando de este reclamo. Bueno, si esta gira ayuda a avanzar en este sentido, ya la podemos dar por exitosa, ¿no? Nosotros tenemos que darle un marco concreto a este debate sobre el boleto.
Más cerca, ¿sí? Ahí sí, escuchan. Si no, capaz que me saco el micrófono y me escuchan más. Pero bueno. Ahí sí, muy bien. Tenemos que darle un marco concreto a este debate sobre el boleto. Porque, como decíamos, ha sido un reclamo de muchos años. Creo que todos nosotros en algún momento hemos visto, por ejemplo, la película de La Noche de los Lápices, que documenta todo un reclamo estudiantil importante y bueno, la terrible represión que sufrió a estudiantes secundarios en el primer año de la dictadura, de la última dictadura militar. Y esto, bueno, es un documento de una lucha entonces por un reclamo que se extiende hace varias décadas, pero el hecho de que en la provincia de Buenos Aires, hará 2 años, haya resurgido fuertemente el debate sobre el boleto estudiantil, haya habido un proceso de reclamo, de movilización que lo terminara convirtiendo en ley, hay que ver por qué se dio. Y en esto creo que podríamos plantear dos o tres razones. Una razón importante es el terrible aumento del transporte que se da en muchas de las localidades de la provincia de Buenos Aires, que ha sido particularmente fuerte en las localidades del interior y que dieron lugar a muchos reclamos por el problema del boleto. Acá en Bahía es una de las ciudades, en Tandil, en Mar del Plata, en la propia ciudad de La Plata, el movimiento de los estudiantes secundarios, se han dado fuertes movilizaciones que incluso en muchos casos conquistaron algunas ordenanzas locales, que armaron distintos boletos diferenciados y que pueden haber significado avances parciales, pero que tienen que ver con una crisis con el sistema de transporte. Obviamente ubicado en un marco más general de crisis con los servicios privatizados de transporte, de la masacre de Once, alrededor del caso Mariano Ferreira, que permitió mostrar cómo había un sistema de robo sistemático de los subsidios del Estado de parte de las empresas privatizadas del transporte, que no usaban las ganancias de esas empresas o los subsidios para reinvertir y garantizar la calidad del servicio, sino para fugarse la plata o en todo caso copar otras empresas de micro. Justo se da que mañana en la legislatura bonaerense tenemos que discutir denuncias importantes que están haciendo los trabajadores del Ecotrans, que es una línea de varias líneas de colectivo en el conurbano, el oeste del conurbano, que es del mismo grupo Plaza con el que hubo un terrible escándalo acá en Bahía Blanca hace un año. ¿Cuál es la denuncia que también fue ventilada en el juicio por la masacre de Once? Que este grupo Plaza, que está registrado por los sicilianos, con la connivencia de los secretarios de transporte en su momento del gobierno anterior y demás, fugaban la plata y van copando otras empresas. Y que el deterioro de las líneas ha causado terribles accidentes en el ferrocarril, como el de la masacre de Once y otros que ha habido, en las líneas Sarmiento y otras, y también en las líneas de colectivo que ponen en riesgo la vida de trabajadores y de usuarios. Entonces, en este esquema, donde también se está discutiendo entonces el problema del transporte en la provincia, y existen estos reclamos estudiantiles por el transporte, existe un fuerte movimiento de lucha en defensa de la educación pública, que tuvo un salto hace 2 años con la conquista o la ampliación de los subtebas opositores o los subtebas multicolores en manos de la izquierda, que conquistaron 9 seccionales en la provincia, que junto al movimiento estudiantil fueron los protagonistas de este reclamo, y también ingresó la izquierda en el Congreso Nacional y en la legislatura bonaerense. Y fuimos parte de esta pelea, que se dio adentro de la legislatura y en el movimiento estudiantil, en la comunidad educativa. Estos hechos hicieron posible que entre el 2014 y el 2015 se terminara de votar la ley de boleto educativo gratuito. Bien que es verdad que no terminó teniendo todos los artículos que tenía el proyecto que habíamos elaborado en el Frente de Izquierda. Por ejemplo, el proyecto original del Frente de Izquierda incluía a docentes y auxiliares, entendiendo que defender la educación pública también es defender las condiciones de trabajo de profesionales de la educación que tienen sueldos muy bajos. En el caso de los auxiliares, están entre los niveles salariales más bajos de la provincia, compitiendo, digamos, para un premio que nadie quiere, ¿no? Los salarios más bajos con los municipales. Son las categorías más planchadas, digamos, de la escala salarial. Pero en el caso de los docentes también, porque aunque hay docentes que con varios cargos o varios puestos de trabajo también
terminan de hacer un ingreso más o menos rescatable, eso implica tener docentes con 2 o 3 turnos de trabajo, lo cual obviamente atenta contra la dedicación real que pueda tener un docente a la elaboración y a la elaboración y el seguimiento de cada uno de los alumnos, y en ese sentido sufre la calidad educativa, ¿no? Con el famoso docente taxi, que dicho sea de paso, también tiene un gasto en transporte mucho mayor. Entonces, por todas estas razones, nosotros planteamos que el boleto educativo gratuito era muy importante. Lo otro que tenía el documento, el proyecto original del Frente de Izquierda, era que planteaba con toda claridad de dónde se iba a financiar. Y esto tiene una relación directa con lo que hablábamos recién de la situación del transporte en las empresas privatizadas, porque nosotros habíamos hecho el estudio de la viabilidad para las empresas de transporte de soportar el boleto educativo desde sus propias utilidades. ¿Se entiende? El estudio de si estas empresas que reciben subsidios millonarios del Estado Nacional se iban a fundir si dejaban pasar a los estudiantes y a los docentes. Bueno, no se funden. Esa es la conclusión a la que llegamos y que la verificamos también discutiéndola con los trabajadores de las distintas líneas ferroviarias, de las líneas de transporte. Verificaban las conclusiones nuestras, estas empresas eran absolutamente viables y daban grandes ganancias, aún con un boleto educativo, incluyendo a los auxiliares y a los docentes, cosa que se votó en la primera versión del proyecto, en la primera versión de la ley que se votó en diputados, pero que después en el Senado se recortó. De verdad, el Senado no estaba tratando la ley. Si hacemos un poquito de historia, quizás acá algunos que vienen siguiendo el reclamo lo recuerden, se votó un primer en diputados en el 2014, y hasta bien entrado 2015 veíamos que el Senado tenía cajoneado, como se dice, la ley de boleto estudiantil gratuito. Y fue nuevamente una movilización muy importante, continuando la campaña que venía peleando por esto, de 8.000 docentes y estudiantes, que rodeó el Senado y terminó llevando a que se vote la ley. Pero cuando se votó, Mariotto, que estaba a cargo en ese momento del Senado como vicegobernador, los distintos bloques, los radicales, el Frente Renovador, negociaron un recorte de ese proyecto, excluyendo a los docentes y los auxiliares, que fue finalmente que se votó en diputados. Dicho esto, ¿qué sucedió? ¿Y por qué estamos hoy sin boleto en la provincia? En primer lugar, que Scioli no la reglamentó. Es el primero que violó los términos que la propia ley contenían sobre los plazos para reglamentarse. Porque la ley planteaba plazos. Decía que en este ciclo lectivo ya tenía que estar rigiendo para todos los estudiantes de la provincia. Y esto fue violado en primer lugar por Scioli y ahora por Vidal. La novedad, y en esto creo que es un aporte también del movimiento de lucha acá de Bahía Blanca, es que acá Vidal terminó de confesar su voluntad de no implementar el boleto, cosa que venía guardándosela, nada más que se veía que pasaba el tiempo y no lo implementaba. Nosotros de hecho ya habíamos presentado en la legislatura un proyecto instando al Ejecutivo a que reglamente la ley, y de ahí salió una reunión con funcionarios de transporte a nivel de la provincia, que fueron todos los bloques. Fue por una presentación que realicé yo desde el Frente de Izquierda del Partido Obrero, y ahí los funcionarios de Vidal daban excusas absurdas. Por ejemplo, que la Dirección General de Escuelas no les pasaba el listado de alumnos, que no sabían cómo hacer porque en algunos lugares hay sube y en otros no. Cosas infantiles prácticamente, pero decían que su voluntad era aplicar el boleto educativo, pero que era muy difícil y no sabían cómo iban a hacer. Bueno, como eso era una sanata más o menos imposible de que alguien se la tome en serio, se le puso fecha para una primer movilización importante en la Casa de Gobierno, no me acuerdo de la fecha exacta, los primeros días de abril. Y en esa semana previa a esa movilización, Vidal acá enfrentaba con una movilización de la Coordinadora de Estudiantes por el Boleto, que bien explicaba Carlos, y donde participa el Centro de Estudiantes acá del Avanza y otros estudiantes, dijo que no estaba entre sus prioridades aplicar el boleto. Y a los pocos días empezaron a decir que no iban a aplicar esta ley, pero quieren otra ley, que vea cuáles de los estudiantes realmente necesitan, y todo este
este tipo de línea. Sobre esto, 2 o 3 reflexiones. En primer lugar, ¿es verdad que no hay plata? Bueno, en primer lugar, desde Frente Izquierda planteamos una fuente de la plata, que es la rentabilidad de la empresa de transporte. De todas maneras, en la negociación del presupuesto que nosotros votamos en contra, porque planteamos un endeudamiento de la provincia y un ajuste en casi todos los ámbitos, salvo en la policía, sí es verdad que está incluido la aplicación del boleto. O sea que el propio Ejecutivo Provincial, en teoría, había presupuestado lo que entendía necesitaba para financiar el boleto estudiantil como ellos lo pretenden hacer. O sea, dando un resarcimiento a las empresas, contra la idea que tenemos del Frente Izquierda. Pero ellos lo presupuestaron y ahora dicen que no lo van a hacer. O sea que en el presupuesto que han presentado, que es una especie de plan de gobierno, de alguna manera, que se presenta en la legislatura y que es considerado por todos los partidos, ellos decían que iban a implementar el boleto y ahora se han retractado. En segundo lugar, o en tercer lugar, sobre el financiamiento, se podrían buscar otras vías de financiamiento. Impuestos extraordinarios sobre la gran riqueza. La idea de que esto no es una prioridad muestra otro problema. Son excusas las de la falta de finanzas. La realidad es otra. Hay una razón política por la cual Vidal es contraria a la aplicación del boleto estudiantil. Y es que si uno mira la política de conjunto que está llevando el gobierno de Macri y de Vidal, ajuste, despidos, tarifazos, es toda una línea de disciplinar a los trabajadores y a la juventud, garantizando los niveles de ganancia de las empresas. Los aumentos en los boletos de transporte, los aumentos de la electricidad, el conjunto de las empresas de servicio, van en el mismo sentido. Está bajando el salario real y está la idea de que la desocupación masiva sea un factor de disciplinamiento social, aceptando salarios a la baja, limitando los reclamos, sobre todo en las industrias, en los gremios privados, por miedo a perder el trabajo. Esto es una política de Estado. El boleto es congruente con esta política, va en el mismo sentido, evidentemente no. ¿Por qué de repente un boleto estudiantil gratuito? Esto al revés, envalentona en la idea de que movilizados, como venimos hace años con el boleto, podemos colocar conquistas importantes contra esta orientación del ajuste. Esta es la conclusión que sacarían los jóvenes, los trabajadores de toda la provincia. Por esta razón hay una oposición. Y por esta razón, o en esta misma lógica, es que vamos a fondo por el boleto. ¿Por qué hace falta el boleto? Y porque al mismo tiempo es un reclamo de fondo, sentido por miles de jóvenes bonaerenses, que va a permitir dar un golpe a la política de ajuste de conjunto. Y aparte, hace más falta que nunca por esta ofensiva. ¿O no han habido en los últimos meses nuevos incrementos a los boletos? ¿O no plantean las reducciones en el salario real? No golpean las posibilidades de cada uno de continuar con los estudios, no solo de los hijos de las familias trabajadoras, sino de tantos estudiantes de terciario, de universidad, que son ellos mismos jefes de familia o sostenes de familia, y donde la decisión de seguir cursando o no es una decisión que tiene que ver con toda la ecuación económica de sostener una familia trabajadora. O sea que en ese punto el problema del boleto es enormemente sentido, y por eso ha sido sostenido por centros de estudiantes terciarios, federaciones universitarias de toda la provincia también. Entonces, estamos en una pulseada en este punto y la ubicamos en una pelea más general. Está claro, por ejemplo, que la polémica que está habiendo sobre la ley antidespidos está enmarcada en una situación similar. Más allá de los límites de los distintos proyectos, el anuncio de Macri de que vetaría cualquier proyecto antidespido, bueno, hoy hubo una pantomima en la Casa Rosada, una reunión con los empresarios que firman un compromiso de que no despedirían en los próximos 3 meses, siendo que esos empresarios y el gobierno nacional han despedido de conjunto 150.000 personas en los últimos meses. O sea que tienen credenciales muy dudosas para decir que ahora van a garantizar los puestos de trabajo. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que un paro nacional, que el surgimiento de una oposición obrera fuerte, esta es la que va a poder dar vuelta a la cosa. No va a ser en un debate en el Congreso en sí mismo que esto se va a resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo
poco les quiero trasladar como preocupación, como debate. En primer lugar, que la izquierda, estando en la legislatura, logró llamar la atención sobre el problema del boleto y por ahí llegar más lejos que nunca antes en la historia en la pelea por este derecho y por esta conquista que ha sido una bandera de muchos años. Y pensamos que eso es un aporte, pero hay que decir que no alcanza con el debate parlamentario. Yo puedo ir a la legislatura, dar un discurso, pelearme con los diputados de Cambiemos o con otras fuerzas, porque no apoyen esto, pero va a ser la multiplicación de la pelea en la comunidad educativa de la provincia entre los trabajadores la que dé vuelta a la tabla. Y está creciendo esta pelea. El viernes en La Plata hubo 15.000 estudiantes, lo cual es un salto, por lo menos, yo no sé desde qué época, pero el movimiento estudiantil de la provincia de Buenos Aires, que fue muy golpeado en su momento por las reformas educativas que destruyeron el colegio secundario, perdió una tradición de lucha y de una organización central del movimiento estudiantil. Esto es un punto de reconstitución del movimiento estudiantil de la provincia alrededor de la pelea por el boleto. Y en estas coordinadoras locales que han replicado acciones en toda la provincia, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, pero también en una decena de localidades más pequeñas del interior bonaerense, se ve este proceso de reconstitución de la lucha. Esta es la respuesta que está planteando darle al veto de Vidal, porque hay que decir las cosas por su nombre. Y aunque ella no ha querido tener el costo político de vetar la ley para que no se aplique, la negativa a reglamentarla cumple la misma función. Y la idea de ir por una nueva ley, ojo, hay que ver para cuándo es. Quizás no llegue nunca una nueva ley, pero esta existe, fue votada unánimemente en ambas cámaras. Queremos lograr que esta entre en ejecución. Por ejemplo, yo les relaté todo este proceso de discusión en ambas cámaras, 2014-2015, 2 años tardó este proyecto de ley. O sea que la idea de Vidal, ahora no, es que siga el tarifazo tranquilo, sin boleto educativo. Quizás no llegue nunca. En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué pasa con esta ley de Vidal? Quiere restringir a qué estudiantes llegan. Y rechazamos eso, de las restricciones. ¿Por qué? Porque es lo mismo que los comedores escolares. ¿Qué se está haciendo con los comedores escolares? Quieren saber si los chicos tienen ingresos en blanco. Quieren saber si hay red de gas natural o no. O sea, está la idea de que estas medidas, que son un apoyo para la familia trabajadora, solo tienen derecho a tenerlas las que tengan certificado de la pobreza más extrema, de indigencia. Y esto no refleja la realidad. Hoy, ¿cuántos salarios en blanco no llegan a la mitad de la canasta familiar? La canasta familiar, la Universidad de Rosario la calculó 20.000 pesos. ¿Cuántos? Volvamos un rato, hablando de los municipales y auxiliares. No pasan en la gran mayoría de los 10.000 pesos. Entonces, no importa en el caso de esas familias, o no ayudaría a la conquista del boleto educativo para poder garantizar la continuidad de una cursada, de una educación, que incluso da herramientas para pelear una salida laboral. Entonces, ya sea el sueldo en blanco o no, si no están con todas las necesidades básicas insatisfechas, porque hay muchas familias que vienen enfrentando las cosas en una condición que estos niveles de inflación, de acuerdos salariales por debajo de la inflación, los tarifazos, cambian las cosas. No sé ustedes cómo afectan las distintas zonas, pero por ejemplo, a mí me llegó una cuenta de 1.300 pesos de luz cuando antes llegaban de 200. Hay que ver de qué cifras uno para pagar y cómo se va a resolver eso. Imagino que lo mismo está viviendo cada casa con las cuentas que van llegando después de este aumento absolutamente indecente que ha habido de las cuentas. Cambia la realidad. Necesitamos defender ese acceso a la educación pública, que es una educación pública que aparte enfrenta un ajuste terrible. Y que este problema de las prioridades que dice Vidal lo muestra. 7 de cada 10 colegios o escuelas están con un problema de edilicio grave que cuestiona la posibilidad de seguir adelante. Los comedores funcionan con cupos recortados y se ha hecho toda una historia del anuncio de que se aumentó el monto para que coma cada chico, pero hay un ajuste por la vía de que ingresan menos chicos a comer. El problema de los salarios en la provincia es una crisis que está abierta desde el principio de año y todavía están los auxiliares reclamando que lógicamente con un 15%
no se contentan, lo mismo los médicos, los judiciales y los docentes. Si bien se cerró una paritaria, con mucho desacuerdo en la base docente, por ejemplo, la adhesión de un 95% de los docentes de la provincia a la huelga nacional que tuvo Cetera el mes pasado, muestra que hay una gran bronca acumulada, digamos, también ahí, donde, por ejemplo, en el cierre de este acuerdo siguen primando una parte muy importante de sumas en negro en el sueldo docente, que no contribuyen al escalafón y a los aportes jubilatorios. O sea que hay todo un cuadro de crisis en la educación pública y que este veto implícito, este veto silencioso de Vidal, un poco tiende a reforzar. Por eso nosotros vemos que acá el problema, o la palabra de alguna manera la tiene el movimiento estudiantil. Y la posibilidad de organización que el movimiento estudiantil, la comunidad educativa, los docentes, padres, pueda tener, porque acá el problema es cuál es el costo político que Vidal tiene por esto. O dicho de otra manera, ¿cómo obligamos a que la ley se cumpla? Porque ya hay un fallo judicial que dice que Vidal tiene que reglamentar la ley, pero se está manteniendo en su intransigencia frente a esta ley. Vamos a hacer nuevas presentaciones judiciales, vamos a hacer nuevos debates en la legislatura, vamos a darnos todos los mecanismos, pero acá lo que va a definir la situación es la posibilidad de plantar un conflicto desde cada uno de los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. Lo entendemos así, por eso saludamos esta coordinadora del boleto que viene peleando en Bahía Blanca, pero a la que seguramente hay que sumar muchos colegios y facultades más y muchos estudiantes más dentro de los establecimientos, porque realmente en cada uno de los debates que tenemos, en las recorridas de los distintos compañeros de toda la provincia, tenemos la idea de que casi, podríamos decir que el 100% de los estudiantes y docentes de la provincia están de acuerdo con que se implemente el boleto. No encontramos una agrupación estudiantil que diga de palabras que está en contra. Ahora el problema que tenemos es qué hacemos si estamos todos por algo. ¿Cómo hacemos escuchar nuestra voz? Alcanza a veces con decirlo. Entonces en ese punto la palabra la tiene el movimiento estudiantil. Podemos organizar clases públicas donde docentes que entienden este problema bajan su curso a la calle y es una forma de protesta para el conjunto de la sociedad. Podemos hacer nuevas movilizaciones, podemos realizar cortes, acciones, coordinados entre distintos colegios o distintas instituciones en tu lugar. ¿Cómo sumamos a cientos de estudiantes y docentes que están de acuerdo con el reclamo pero que hoy no están participando del movimiento? Creo que este es un poco el punto crítico. La pelea por la educación pública está a la orden del día. Ahí Carlos muy bien comentaba que las federaciones universitarias y la CONADU histórica, el gremio de docentes universitarios, han convocado una marcha educativa al Ministerio de Educación y a la Plaza de Mayo para este jueves 12, por el recorte de los presupuestos y por la falta de una oferta salarial real para los docentes universitarios. O sea que esto está afectando, y también marcha por el boleto y lo han incluido entre sus reclamos junto al conjunto de los puntos, pero digo, hay una pelea más general. Eso en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades. Creo que acá en la Universidad del Sur también se está impulsando este plan de lucha, porque como les comentaban los compañeros, está dando lugar a clases públicas, cortes de calle, asambleas, donde cada vez están pidiendo más estudiantes también apoyar el reclamo de los docentes, entendiendo que en el reclamo salarial de los docentes está la defensa de la universidad pública en este caso. Va de la mano, sino el vaciamiento afecta no solo la realidad del docente, sino el funcionamiento del conjunto de la educación. Esto creo que está claro. Entonces, bueno, esta es un poco nuestra conclusión: llamar a la marcha educativa y llamar a que se discuta en cada establecimiento de la provincia cómo impulsar un plan de lucha. Porque esta negativa de Vidal contra una ley que fue votada en su momento unánimemente y que tiene el apoyo de todos los sindicatos, centros de estudiantes, agrupamientos de la comunidad educativa, bueno, tiene que tener una respuesta acorde. No puede pasar así nomás. Nosotros pensamos que un plan de lucha contundente que incluya todas las localidades de la provincia de Buenos Aires está al alcance de nuestras manos de organizar, va a poner de pie al movimiento estudiantil y
va a hacer que más temprano que tarde tengamos al boleto estudiantil como una realidad en la provincia de Buenos Aires. Pero esa tarea no va a venir de arriba, sino que va a depender de lo que todos los que estamos hoy acá, muchísimo más, a lo largo y a lo ancho de la provincia, podamos realizar. En ese camino, junto a los trabajadores que están resistiendo el ajuste, que están resistiendo los despidos, vamos a poder dar vuelta este veto, que es parte de una política de fondo de los gobiernos de Macri, de Vidal, de los intendentes y gobernadores de los distintos colores políticos que están en esta política de ajuste. Así que bueno, un poco con esto redondeo esta presentación y les planteo que abramos un debate, que se planteen todas las dudas, los puntos de vista y las intervenciones que corresponden sobre el tema. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, estamos a la espera de quien quiera hacer algún aporte, una intervención y de esa manera poder abrir el debate. A mí me gustaría, si se me permite la palabra, señalar algo que recién señalaba Guillermo, pero que me gustaría transmitirle, en el caso de una experiencia personal, si se quiere, que es fundamental. Es decir, los hechos han demostrado que lo que el movimiento estudiantil conquista, lo conquista a través de la organización y de la movilización. Si bien acá en Bahía Blanca tenemos la coordinadora, creo que es fundamental darnos un trabajo de en todos los lugares de estudio en los cuales participamos y demás, organizar centros de estudiantes que tomen esta bandera de reclamo de la defensa de la educación pública y que se organicen de manera independiente, como hemos venido organizándonos desde el centro de estudiantes. Es decir, tenemos la enorme tarea de redoblar esfuerzos para poder conquistar este boleto educativo. Como bien señaló el diputado Guillermo, la gobernadora Vidal ha salido con los tapones de punta y bueno, intenta vetar la ley que hemos conquistado con la movilización, etc. Ante esa situación, los estudiantes tenemos que contrarrestar esa postura con una mayor organización y profundizar todas estas situaciones que se están dando. Ya vemos en varios colegios secundarios de Bahía Blanca y en la universidad cómo docentes y estudiantes preparan clases públicas, organizamos movilizaciones con la coordinadora y demás. Así que bueno, está abierta la invitación para que todos puedan sumarse a la coordinadora por el boleto. Compañeros, dudas, preguntas, ¿quieren tomar la palabra? La ley votada plantea un límite en la cantidad de viajes, pero incluye los viajes de larga distancia. Creo que son 4 viajes de ida y 4 de vuelta, lo que plantea los micros de larga distancia, y sí plantea la gratuidad en la mayor cantidad en lo que son los micros interurbanos, pero de corta y media distancia. Son 50 minutos. Así que los tiene en cuenta, bien que en una cantidad reducida con respecto al proyecto del Frente Izquierda que planteó la gratuidad sin límite de viajes. Ese fue otro de los cambios que le metieron en su momento en el Senado. En las otras provincias. Bueno, quizás algunos conozcan, por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene un boleto educativo global, incluye a docentes y estudiantes, no ha sido el resultado
y de una revolución bolchevique, ni se han quebrado la línea de colectivos, y sin embargo hay un boleto educativo que dicen que funciona bien. Y había proyectos para implementarlo en otras provincias, así que es algo, por ejemplo, existe, no en la mayoría de la provincia del país, pero por lo pronto en la provincia de Córdoba existe ese boleto educativo y funciona, así que incluso es un argumento que se puede tomar a favor. ¿Compañeros? Bueno, yo quiero aprovechar para hacer una invitación, porque mencionaste... Hola, ahí se escucha. Correte más, por favor. No, quería aprovechar para hacer una invitación, porque vos mencionaste, Guillermo, la lucha de la jornada histórica de los docentes universitarios, y cómo ahora está planteada una gran marcha nacional educativa al Ministerio de la Educación y a la Plaza de Mayo, que está convocada a propuesta de la jornada histórica por todas las federaciones docentes estudiantiles y muchísimas federaciones estudiantiles universitarias, ¿no es cierto? La de la FUBA, La Plata, Comahue, Patagonia, bueno, un montón. Va a ser una marcha importante y desde ADUNS, el sindicato docente de los docentes universitarios de la Universidad del Sur, estamos organizando el viaje a esa marcha, viendo si ponemos un colectivo, una combi, bueno, de qué manera, para participar con una delegación abierta a estudiantes, docentes, padres, toda la comunidad educativa. Y esto saldría el miércoles a la noche, y por eso, bueno, quiero extender la invitación a todos ustedes, a toda la comunidad educativa, para participar de la marcha en defensa de la educación pública, de la universidad pública, que es explícitamente por el presupuesto universitario, por el salario docente y por el boleto estudiantil, que es el tema de, ¿no es cierto?, de esta charla principal, ¿sí? El boleto estudiantil gratuito, cuya lucha se está extendiendo, se está nacionalizando, ¿sí? Es un reclamo que ya está cobrando, está, digamos, saliendo de las fronteras de la provincia y en Capital y en muchos otros lugares. Se está levantando también un movimiento de lucha por el boleto. Nada más, gracias. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer un aporte, una pregunta? Como coordinadora. Bueno, la coordinadora estudiantil el pasado viernes se ha movilizado. Hemos hecho un recorrido por la Plaza Rivadavia y hemos pautado para este viernes a las 16 horas aquí en el Instituto Avanza seguir realizando las reuniones, y bueno, de esa forma vamos diagramando distintas actividades para continuar con esta lucha. Así que bueno, están más que invitados también a la reunión que se hará este viernes por la coordinadora estudiantil. Bueno, compañeros, para redondear, si no hay otras dudas, una reflexión final. El compañero al principio hablaba de que un congreso juvenil se va a realizar el 29 de mayo y la importancia de esa fecha porque es un aniversario del Cordobazo. Y esto es importante porque ¿qué se conmemora en la fecha del Cordobazo? Se conmemora que una rebelión de jóvenes y de trabajadores cambió el curso político del país, saliendo a las calles, enfrentando una dictadura, abrió otro proceso político y abrió en particular un ascenso de los trabajadores, de la juventud, de su tendencia a organizarse independientemente, que no tenía antecedentes por muchos años en la vida del país.
Entonces, esta reflexión importa. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que discutir y tenemos que hacer consciente cuál es la situación que estamos viviendo, que es una ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores, porque cuando hablamos de ajuste, hablamos de 150.000 despidos, hablamos de tarifazo, es una fuerte avanzada contra las condiciones de vida de la clase obrera del país. Y al mismo tiempo tenemos que discutir qué recursos políticos tiene el gobierno que lo pretende llevar adelante, porque hay que ver las contradicciones. Por un lado, es un gobierno que logró juntar a casi todos los partidos del Congreso, a todos los gobernadores, a la mayoría, casi a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, atrás de su plan de endeudamiento masivo y de acuerdo con los buitres, y del presupuesto de ajuste, por ejemplo, de Vidal acá en la provincia de Buenos Aires. Ahí logró una unidad de todas esas fracciones, pero están muy divididos. El peronismo, el PJ y la burocracia sindical, que fue por muchos años la garante de la paz social y la contención de los trabajadores del país, está dividido en 40.000 pedazos y no para de dividirse. Esa burocracia sindical, los Moyano, los Caló, convocaron a 100.000 personas el otro día, y uno puede decir eso es una muestra de fuerza. Y al mismo tiempo, ese rol de contención muestra que tiene una propuesta completamente estéril. Se proponen de consejeros de Macri cuando hay 150.000 despidos y cuando una movilización de 100.000 personas le plantea a todos los trabajadores la misma reflexión. Si tenemos esta fuerza, ¿por qué no paramos los despidos en mi empresa? Los despidos metalúrgicos, los despidos en la construcción, los despidos en cada uno de estos lugares. O sea, que hace más evidente la traición o la actitud de colaboración de estas direcciones burocráticas con este ataque que está en curso contra los trabajadores. Entonces, un poco terminar esta charla, este intercambio de hoy, reflexionando sobre este problema del cordobazo. O sea, acá este ajuste o esta ofensiva va a avanzar o no, dependiendo de la reacción que tengan los trabajadores, los jóvenes, los oprimidos de este país. Y tenemos grandes posibilidades para enfrentarla. En particular, la izquierda ha tenido un avance, no solo electoral, no solo en nuestra representación parlamentaria, sino en la actividad entre los trabajadores y los jóvenes que no tiene antecedentes por lo menos en muchos años. Hace una semana ganamos un sindicato nacional de la industria, por primera vez en décadas, que es el sindicato del neumático. Entonces, bueno, esto es un antecedente importante porque muestra que estamos ante las posibilidades de dar un avance histórico. Nada más terminar con esto, nos parece que la pelea por el boleto es parte de la pelea para derrotar el ajuste en curso y que en esto los trabajadores y los jóvenes tenemos la posibilidad de dar un nuevo curso a la historia, de producir una inflexión y de lograr un avance histórico de una alternativa independiente de los trabajadores en el país. Muchas gracias, compañeros. Antes de que se vayan, bueno, allá en la... Quería hacer una preguntita por fuera de lo que es el boleto. ¿Usted firma, no sé si usted es el creador o el diputado que presentó el proyecto de ley no al arsénico en el agua de la provincia de Buenos Aires? Sí. Quería saber qué ustedes vieron, cómo fue, si se lo presentaron, cómo se comportó el resto del Congreso. Bueno, está bien, está muy bien. Sí, hola. Sí, de verdad, esa ley la elaboramos nosotros, se presentó cuando todavía era el diputado en ejercicio Castillo, pero fuimos particulares del Partido Obrero, como parte de la bancada del Frente Izquierdo que la elaboramos, y hay que decir que está cajoneada. Ese proyecto, que es un proyecto bastante integral, porque plantea un estudio de todas las localidades donde hay síndrome de arsenismo, donde hay presencia de arsénico en el agua, que se hagan estudios, que se haga un relevamiento de todos los casos afectados, que se brinde un acceso al agua potable y que se realicen las obras necesarias para que haya un acceso a agua potable en esas localidades. Son más de una decena en el interior bonaerense, unas 15, no, bastante más, creo que 20 localidades. 23 localidades teníamos detectadas en ese proyecto de ley. Está durmiendo en la Comisión de Medio Ambiente. Ahí el que fue presidente de la comisión hasta este cambio, que fue Cusi,
histórico de los varones del conurbano, que no recibió nunca las delegaciones que le plantearon discutir la ley o que se ponga en tratamiento. Y bueno, en el último tiempo lo que estábamos discutiendo es hacer una nueva campaña de junta de firmas y hacer alguna movida en La Plata para insistir en que se trate, ¿no? Porque el problema del agua potable está a la orden del día, e incluso los aumentos que ha habido de ABSA, incluidos los distritos donde ni siquiera se garantiza digamos, que haya agua y que ese agua sea potable encima, un poco han reanimado movimientos de reclamos importantes que hay en muchas localidades, entre ellas Pehuajó, Trenquelauquen, entiendo que acá en el sudoeste, ¿no? No sé si responde la pregunta, pero aparte tomar la inquietud y la posibilidad de reanimar la pelea por ese proyecto de ley que tiene el futuro mismo. Bueno, compañeros, muchas gracias.